Buenas tardes de nuevo a todos y bienvenidos a este webinar ofrecido por Wellington y patrocinado también por Microsoft. El webinar que vamos a tratar hoy se titula Microsoft Power Platform y su rol en el contexto de la PMO y BPM. Este webinar va a ser, no vamos a aceptar preguntas por una cuestión de tiempo, pero cuando una vez que concluya tendréis acceso a la grabación y os enviaremos la presentación donde están nuestros datos de contacto y por favor no dudéis en ponerse en contacto con nosotros o conmigo si queréis tener una conversación acerca de lo que habéis visto hoy o si tenéis alguna duda respecto a todo lo que vamos a tratar en el webinar de hoy. Vamos a comenzar. Bien, esta es un poco la agenda que vamos a tratar hoy. Vamos a empezar con una introducción breve de quiénes somos, quién es Wellington, quién soy yo. Pasaremos a ver algunas de las novedades que han incorporado en Project for the Web. Hoy no vamos a hacer una visión general ni vamos a tratar ni trabajar mucho con Project for the Web o Project Online, porque eso ya se trató en un webinar anterior que está disponible también en nuestro sitio web. Y hoy un poco vamos a estar más enfocados en cómo podemos trabajar con un caso de priorización de proyectos usando SharePoint y la Power Platform, donde se incluye eh, Power Automate, Power Apps y Power BI. Después pasaremos a ver un poco el contexto, ¿no?, de la solución que hemos construido de forma en un entorno de demo y como una prueba de concepto. Por lo tanto, os aviso que bueno, pues puede fallar, no es algo que está totalmente en producción y completo, simplemente es pues, para poder demostrar un poco el concepto de lo que se puede hacer con toda esta tecnología. Y por último, bueno, encontraréis en la presentación también una serie de enlaces de interés que bueno, os recomiendo que os leáis para extender en lo que es la tecnología que estamos tratando hoy. Por empezar con las presentaciones, yo me llamo Antonio Berra, para aquellos que no me conozcáis, soy el director de Wellington en España y al mismo tiempo soy bueno, un consultor con bastantes años de experiencia en el mundo de la gestión de proyectos y en el mundo de la tecnología relacionada con la gestión de proyectos y en concreto en la tecnología Microsoft, ¿no? He estado colaborando con Microsoft tanto en España como en el Reino Unido y bueno, llevando a cabo de todo tipo, llevando a cabo proyectos de todo tipo, tanto en España como en diferentes países, ¿no? Wellington, vamos a pasar brevemente por explicaros quiénes somos. Somos una consultora referente en Europa a nivel de consultoría y formación en gestión de proyectos, de portfolios y del work management. Y contamos con oficinas tanto en el Reino Unido, donde está nuestra oficina principal, en Dublín y en Madrid. Igualmente también contamos con partners en Latinoamérica, en Costa Rica, bueno, que nos dan soporte en todo ese área. ¿Y cuál es nuestra principal misión? Bueno, ayudar a los clientes a hacer un cambio en su madurez, ¿no?, en la gestión de sus proyectos, de portfolios y en el work management, ¿no?, porque es bueno, algo que se ha introducido en los últimos años, la gestión del trabajo, que es tan importante porque bueno, el trabajo se lleva a cabo en todas las áreas de la empresa. Nuestros principales pilares o servicios están basados en tecnología, como os he dicho, somos un partner de Microsoft, implementamos sus soluciones para la gestión de proyectos, en la consultoría y también una pata muy grande en la parte de formación, tanto en gestión de proyectos como en PMO y en cursos a medida que organizamos para empresas. También organizamos conferencias y eventos. El principal es el Future PMO, que es un evento anual que organizamos en Londres, donde reunimos a más de 300 personas venidas de todo el mundo, del mundo de la PMO. Igualmente hacemos una serie de publicaciones, informes anuales para ver cómo es el estado del project management en diferentes países e industrias y publicamos normalmente de forma anual. Nuestras bueno, acreditaciones y partnerships somos, como he comentado antes, somos un Gold Partner de Microsoft en el mundo del Project and Portfolio Management. Somos una empresa acreditada con el APM, que es el equivalente al PMI en España sería. Y somos la única empresa realmente que tenemos esas dos acreditaciones por parte de Microsoft y por parte del APM. Como podéis ver, también somos parte de la Global Alliance de la PMO
tenemos otra serie de partnerships con nuestros socios en Latinoamérica, G360, y con Apex Alliance, que es una combinación de empresas que conseguimos llegar a los servicios que nosotros no estamos especializados. Entonces, tenemos otra serie de partners que nos ayudan en todo este tipo de implementaciones. Por parte de nuestros clientes, pues bueno, podéis ver que la tipología de clientes es muy variada, tanto en el sector educativo como en el retail, en los despachos de abogados, porque bueno, la gestión de proyectos es transversal a todas estas industrias y nosotros estamos presentes en estas compañías. Os invito a que bueno, accedáis a los casos de éxito en nuestra página web y podéis ver más información acerca de los proyectos que hemos llevado a cabo. Vamos a pasar a explicar bueno, algunas de las novedades que se han incorporado últimamente a Project for the Web. Eh, no sé si estáis al tanto, bueno, muchos de vosotros, Microsoft lanzó Project for the Web hace unos meses, en una versión bastante sencilla, donde van a ir incorporando funcionalidad a medida que vamos avanzando y a medida que el mercado lo va pidiendo. Va a ser una incorporación de funcionalidades bastante ágil, ¿no? Y en base a las necesidades del mercado, ¿no? No van a definir un producto cerrado desde el principio. Y últimamente lo que se ha ido desplegando o está en fase de despliegue, aparte de la funcionalidad que ya muchos de vosotros conocéis, pues que está disponible actualmente en vuestros tenants de Office 365, una funcionalidad muy importante para nosotros es la de copiar proyectos. Esto es algo que se va a empezar a desplegar dentro de poco, se ha estado desplegando para los partners que tenemos acceso a las previews y es una funcionalidad muy importante porque nos va a permitir un poco crear plantillas para que podamos empezar ya con una serie de plantillas predefinidas a la creación de nuevos proyectos en Project for the Web. Esto es algo que existía en Project Online, pero de momento en Project for the Web no existía y es bueno, una funcionalidad bastante demandada por toda la gente y que, bueno, afortunadamente está llegando. Nosotros hemos tenido oportunidad de probarla, pero todavía no está disponible en todos los tenants. Otro pequeño detalle también es que han incluido el porcentaje completado a nivel de proyecto, que antes no estaba disponible, junto a la información del resto del proyecto. Una funcionalidad para filtrar tareas que es bastante ligera y bastante rápida, que te permite buscar información en el grid de Power de Project for the Web por cualquier información que tengamos en pantalla. Algo importante también que está llegando y que es, bueno, pues para los stakeholders de los proyectos puede ser muy interesante es que van a facilitar el acceso de lectura a los proyectos que existen en Project for the Web y a los roadmaps para todos aquellos usuarios que están en Office 365. De momento lo van a lanzar con el plan, los que tienen plan E5, pero está previsto que se amplíen a todo el resto de planes. Esto está muy bien porque no requerirá una licencia adicional de Project for the Web para visualizar aquellos proyectos en los que bueno, pues tengas algún tipo de interés y necesitas ver cómo va la planificación o aquellos roadmaps que igualmente hayan compartido contigo. Esto es algo que se está ya desplegando en los tenants de los clientes. Algo que está en desarrollo y que es también muy interesante es la posibilidad de crear campos personalizados de tareas en Project for the Web. Hasta ahora, lo que ha hecho Microsoft es de limitar el número de campos personalizados o de campos que tú tienes disponible en Project for the Web a los que ellos han considerado que son los más usados, tras un estudio de todas las funcionalidades que no se estaban usando en el antiguo Project y que mucha gente la encontraba muy difícil de usar. Esta limitación la van a abrir para poder crear campos personalizados, obviamente, que te ayuden a categorizar las tareas para poder llevar una mejor gestión de todas esas tareas. Otra funcionalidad también que está en desarrollo es la inclusión de Project for the Web y del roadmap en una aplicación dentro de Microsoft Teams. Sabéis que Teams está jugando obviamente un rol importantísimo en toda la estrategia de Microsoft y especialmente en la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde el uso se ha disparado, donde el teletrabajo y el trabajo remoto se ha incrementado de forma exponencial y Teams tiene un papel en todo esto importantísimo, por las comunicaciones y por ser un hub donde puedes, bueno, llevar a cabo todo el trabajo que necesitas a lo largo del día, ¿no?
Como os he comentado, la funcionalidad de copiar proyecto estaba disponible para alguno de los partners, pero bueno, se ha retirado porque están haciendo unos pequeños cambios y volverá a estar disponible y a ser desplegada en breve, ¿no? Pero aquí podéis ver un poco dónde va a ser, dónde va a residir esa opción, que va a ser cuando entras en uno de los proyectos, en la información de proyecto tendremos la posibilidad de copiar un proyecto. Esto lo que hará es todo lo que tenemos en este plan de proyecto, incluidos los recursos, las duraciones y demás, pum, será copiado de forma muy rápida y no tenemos que repetir todo el proceso de crear las tareas. Este es otro de los cambios que, bueno, es un pequeño cambio, pero bueno, que ayuda también, que antes no existía, es poder ver el porcentaje de proyecto completado a nivel de proyecto, ¿vale? Porque sí que tienes la disponibilidad de verlo en las tareas, pero hasta ahora no está disponible a nivel general. Y esto es la funcionalidad que os comentaba también para filtrar la información de tareas. En este momento pues, estábamos bueno, filtrando por el nombre de Megan y está filtrando bien por la información que venga en el nombre de las tareas o por la gente que está asignada a esa tarea. Y es una funcionalidad que, bueno, igual que todo, muy interesante, funciona de forma muy rápida y filtra muy bien la información que tenemos en pantalla. Bien, ahora vamos a pasar un poco a daros el contexto de la solución que os vamos a mostrar hoy. Como he dicho antes, es una prueba de concepto. Bueno, es una prueba de concepto que hemos implementado en algunos clientes de forma diferente, pero como concepto para que veáis lo que se puede hacer o cómo puede ayudar la parte de Power Platform y de Office 365 en vuestra PMO, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Lo que hemos replicado es esto. Esto es una hoja Excel que os voy a mostrar ahora mismo que nosotros en el pasado hemos utilizado y hemos facilitado a algunos clientes simplemente para que tengan un mecanismo para ser capaces de priorizar los proyectos antes de que pasen a la herramienta, ¿no? O sea, una fase previa donde van recibiendo ideas y dicen, bueno, pues quiero priorizar esos proyectos con algún tipo de peso, como podéis ver aquí. Aquí podemos ver que tenemos diferentes conceptos, el Strategic Fit, Economic Impact, Feasibility y los criterios para esa categorización, ese scoring, y la definición que tenemos para cada uno de los criterios, ¿no? Podemos asignar un peso a cada uno de esos criterios, obviamente hasta que lleguemos al 100%, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que, bueno, probablemente muchas PMOs y muchas compañías están haciendo utilizando Excel en este momento. Entonces, lo que queremos es, bueno, trasladar usando las herramientas que nos da Office 365 en este momento y, bueno, poner esto de forma más dinámica y con más control, ¿no? Voy a pasar un momento a la hoja Excel, bueno, para que veáis el ejemplo, ¿no? Donde esto es algo que bueno, perfectamente se puede utilizar en Excel, donde tenemos aquí, definimos nuestros pesos, nuestras cuestiones, nuestra definición, las tolerancias o el rango que tenemos para puntuar esas cuestiones. En otra pestaña podemos tener perfectamente el scoring, donde vamos bueno, seleccionando las diferentes opciones para los diferentes proyectos. Aquí también podemos ver el peso que tiene cada uno y finalmente lo que nos va a ofrecer es una lista de proyectos con una puntuación y el desglose por los diferentes conceptos de esa puntuación, ¿no? Y nos dará una idea de, ok, este proyecto lo podemos ejecutar, no lo podemos ejecutar, lo podemos migrar o dar de alta en nuestro sistema de gestión de proyectos para empezar a gestionarlo y hacer todo el ciclo de vida o no, o lo descartamos porque simplemente el scoring que tiene es muy bajo, ¿no? Entonces, basados bueno, en este ejemplo, y es un ejemplo bueno, real que se ha facilitado a algunos clientes, es un ejemplo sencillo, pero bueno, que te ayuda por lo menos a poder priorizar esos proyectos. Vamos a pasar ahora al mundo de Office 365 y de SharePoint y explicaros un poco cómo podemos bueno, trasladar esto a un entorno más eficiente, ¿no? Vamos a pasar aquí. Esto es un sitio de SharePoint. Normalmente nosotros siempre tenemos un entorno que es un portal, que es el portal de la PMO, pues donde la gente, donde la comunidad de la PMO y los project managers y todo aquel que tenga interés en esta función de la empresa
pueda tener acceso a toda la información que gestiona la PMO, ¿no? En este escenario lo que hemos hecho es separarlo. Simplemente, ¿para qué? Porque para que tengamos, bueno, tenemos más información que estamos recopilando, más configuración y queremos de momento mantenerlo separado. Eh, este escenario, por ejemplo, funciona en aquellas situaciones en las que cualquier persona de la empresa puede registrar una idea de proyecto. Entonces, igual que estamos utilizando la hoja Excel, normalmente como funciona en muchas empresas es, bueno, pues rellenas este formulario en formato Word, lo envías por email, alguien lo mira, lo registra en algún sitio, sea en Excel o en otro sistema, y empiezan a trabajar con esa idea, ¿no? Aquí es, pues, la gente que tiene acceso a una licencia de Office 365 y por tanto tiene acceso a SharePoint, pues podrá dar de alta una nueva idea de proyecto y el equipo responsable de revisar esa idea, pues analizará la idea y la aprobará o no hasta que llegue a un punto, bueno, que se pueda decir, ok, esto lo vamos a ejecutar como proyecto, lo vamos a incorporar en nuestro sistema de gestión de proyectos, que sea Project for the Web, Project Online u otro sistema. Es una forma en ocasiones anteriores hemos visto cómo gestionar los proyectos dentro de Power Apps con Project for the Web, donde ahí podemos crear este proceso de igual manera, pero para eso la gente necesitaría una licencia para poder acceder al sistema y interactuar con esta funcionalidad. Aquí, como cualquier persona de la compañía puede lanzar una nueva propuesta, pues lo que se ha hecho es, bueno, sacarlo a un entorno donde todo el mundo tenga acceso y donde con las licencias que tenemos de SharePoint, de Power Apps, de Office 365 y de Power Automate de Office 365 puedan realizar este proceso, ¿no? Entonces, esto, como os he comentado antes, es una idea, un concepto, donde en la página principal el usuario que se registra puede ver, pues, puede dar de alta una nueva idea, puede ver las que ha enviado y el estado o el scoring que tiene hasta este momento. Y aquí, en base a sus permisos, podrá ver todas las iniciativas que ha lanzado y el estado en el que están, ¿no? Igualmente, pues tenemos un acceso a las carpetas donde estamos guardando documentación relacionada con ese proceso de idea que hemos enviado, ¿no? ¿Cómo se organiza todo esto? Pues vamos a ir por partes. Tenemos una parte que hemos creado de configuración y administración. ¿Qué hemos hecho aquí? Jugando con los elementos que nos proporciona SharePoint, que son las listas, los documentos, las librerías de documentos, hemos creado una estructura de datos, ¿no? ¿Cómo se compone esa estructura de datos? Pues mira, tenemos una lista de definición de las cuestiones que vamos a estar valorando, ¿vale? Esto equivaldría pues a estas preguntas que tenemos aquí con estas definiciones y los pesos que queremos asignar a cada pregunta, ¿no? A cada cuestión. Eh, Aquí, como podéis ver, es una lista de SharePoint donde definimos, bueno, cuál es el grupo. Pues Strategic Fit, esta es la pregunta, la definición de esa pregunta y le asignamos un peso. Del mismo modo también, pues le hemos extendido y decir, bueno, pues vamos a poner también aquí el criterio. E igualmente, pues una URL donde la gente pueda tener esa guía de qué significa ese criterio o cómo puedo hacer el scoring de ese criterio, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es definir esas preguntas y podemos actualizar esta información en cualquier momento. Podemos actualizar la información y podemos actualizar el peso que tiene cada una de las preguntas, porque obviamente esos pesos y esa estrategia va a cambiar en nuestra PMO y en nuestra empresa. Entonces podemos actualizar esos pesos para las nuevas iniciativas que entren en el sistema, ¿no? Entonces, esto simplemente es una lista de soporte que solo los administradores ven donde definen las preguntas y que vamos a estar valorando y haciéndole el scoring y los pesos que asignamos a cada pregunta, ¿vale? Del mismo modo, tenemos una librería de documentos que se llama, donde guardamos las plantillas que queremos usar en este proceso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos más documentos y lo que hemos hecho es crear un campo que clasifica aquellas plantillas, aquellos documentos que queremos incorporar en nuestro proceso. El proceso se llama IPS, Initial Project Submission, y aquí, pues, como podéis ver, tenemos varios documentos, pero solo 3 van a estar incorporados en nuestras peticiones. Todo esto va a estar unido o toda esa funcionalidad va a estar conectada
mediante flujos de trabajo, mediante Power Automate, donde vamos a ir cogiendo estos documentos, vamos a crear una carpeta y vamos a incorporar esos documentos, ¿vale? Pero tenemos la posibilidad, por ejemplo, con SharePoint, de decir, bueno, pues esto es un campo con el que clasificamos qué documentos son partes de este proceso. Puede ser un proceso de petición de nuevos proyectos o cualquier otro proceso, ¿vale? Entonces, tenemos esta serie de, estas dos listas y librería de documentos como soporte para nuestro proceso, ¿vale? Esto es una parte donde el administrador o la PMO configura cómo va a ser esa configuración. Del mismo modo que aquí tenemos el IPS Scoring List, es donde vamos a guardar todas las preguntas de todas las iniciativas que han creado, ¿vale? Vinculadas con cada iniciativa. Igual, es un sitio como un repositorio, como una base de datos, una tabla, donde guardamos toda esa información. Del mismo modo, como he dicho antes, es solo para administradores y está como soporte para toda esta funcionalidad, ¿vale? Como usuario normal, ¿qué vería? Pues entraría en el portal y vería, por ejemplo, desde aquí todas las proyectos o ideas que yo he lanzado con la información. Si estáis familiarizados con SharePoint, pues esto es una lista con las diferentes columnas, ¿vale? Donde tenemos la información que hemos ido capturando. Aquí, por ejemplo, podemos ver aquellos que tienen mayor puntuación en esas ideas. ¿Cómo se empezaría una nueva? Pues dándole a nuevo y empezamos a crear nuestra nueva petición de proyecto, ¿vale? O de idea. Aquí definimos quién va a ser la persona que está haciendo esta propuesta. Va a ser Alex. ¿Quién va a ser el sponsor de aprobar algunos de los pasos que queremos gestionar en esta propuesta? Voy a poner que es el administrador. Soy yo. Queremos 4 semanas. Y aquí pues ponemos algún texto. El día. Esto es obviamente totalmente configurable y es un ejemplo. Es cómo extendemos, que aquí simplemente estábamos capturando el scoring, pues podemos extender toda esta funcionalidad y decir, bueno, pues además del scoring queremos capturar otra información que sea una descripción de la idea que quieres que llevemos adelante, las consecuencias si no se hace, si tenemos presupuesto, quién va a ser el analista que va a ayudarme a desarrollar esa propuesta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto de nuevo es un ejemplo y aquí podemos añadir, por ejemplo, una guía para ver cómo funciona este proceso para la gente que, bueno, no está familiarizada con él. Lo que vamos a hacer aquí también es salvamos y voy a hacer ya esto. Hemos guardado la petición, iniciado esa petición como un usuario normal. Entonces lo que hace es lanzar un proceso, ¿vale? Que está aquí y el proceso que es un flujo de trabajo que tiene diferentes pasos de aprobación. En este ejemplo tenemos algunos pasos diseñados, implementados en la herramienta, pero no todo el proceso completo, ¿vale? Cuando implementamos en el cliente, bueno, hicimos el proceso de principio a fin con todos los estados y todos los puntos de aprobación necesarios. ¿Qué está pasando ahora mismo? Que si yo edito este elemento, vemos que no tengo ninguna opción de hacer el scoring del proyecto. ¿Por qué? Porque el primer paso eh, va a ser que el sponsor apruebe este proyecto para saber si tiene presupuesto o no tiene presupuesto. Va a ser el primer corte que vamos a tener en este proceso, ¿vale? Este formulario, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho personalizando con Power Apps. Es una otra de las patas que vamos a tocar. Bueno, que hemos creado la estructura y nuestro modelo de datos, por decirlo de una manera, en SharePoint. Y luego, en una lista de SharePoint, lo que hemos hecho es modificar el formulario usando Power Apps para extender la funcionalidad, aplicar reglas de negocio en el formulario, mostrar información en determinados puntos del flujo de trabajo y ahora veréis que también para hacer el scoring de este proyecto en específico, ¿no? Entonces, vemos que nuestro estado ha cambiado y está ahora esperando para la aprobación por parte del sponsor. Si me voy al correo, vemos que el flujo de trabajo en Power Automate me ha generado una notificación y una tarea de aprobación, ¿vale? Aquí es donde entra en juego Power Automate, otra de las patas de la Power Platform. Bueno, pues
Como podéis ver, podemos incorporar la información que queramos. Este es un ejemplo. El nombre de la iniciativa, la descripción, por quién ha sido pedido, el día que se creó y si queremos, pues bueno, podemos acceder a la información desde aquí haciendo clic en este elemento. ¿Qué nos facilita también este correo de trabajo de Power Automate? Bueno, que lo podemos aprobar o rechazar directamente desde aquí. Bueno, pues vamos a decir que está todo perfecto. Y antes de darle a esto, os quiero mostrar una cosa. En este proceso, lo que va a hacer el flujo de trabajo es crear los artefactos para poder hacer el scoring. Del mismo modo, pensar en la documentación que hemos estado viendo, en las plantillas que hemos visto antes, lo que va a hacer es crear una carpeta por cada petición, como añadiendo el código y el nombre de la petición, donde va a incorporar los documentos que nosotros hemos decidido que son parte de este proceso. ¿De acuerdo? De momento, como no he aprobado nada, como el sponsor no ha aprobado nada, la carpeta para este proyecto de demo no se ha creado. Si ahora mismo le doy a aprobar, ha sido aprobado. Si nos volvemos a nuestro, vemos que el estado ha cambiado y en este momento lo que está haciendo Power Automate en el flujo de trabajo, en el proceso que hemos diseñado, es, bueno, pues está creando la carpeta que hemos comentado antes en la parte de documentación, ¿vale? Que estará en breve creándose. Ya vemos que se ha creado aquí. Del mismo modo, lo que está haciendo es rompiendo los permisos para que solo las personas involucradas en el proceso que hemos dicho, quién es el que lo ha pedido, quién es el sponsor y más adelante quién es el business analyst que nos va a ayudar, puedan tener acceso a la información. El resto no podrá ver esa carpeta. Si nosotros hacemos ahora mismo clic en este proceso, en esta carpeta, vemos que Power Automate lo que ha hecho es ir a la librería de configuración que teníamos aquí, o las plantillas, copiar estos tres elementos que son parte de nuestro proceso, que queremos que la gente complemente su petición y documente esa petición con más información. Y además hemos clasificado toda esa información con la información de nuestra propuesta, ¿no? Todo esto se ha hecho de forma automática usando Power Automate que tenemos disponible en Office 365. O sea que puedes ver la potencia que tiene todo esto dentro del entorno de la gestión de proyectos, ¿no? Si volvemos a nuestra parte de la petición, vemos que ahora, bueno, el estado ha cambiado y está bajo la revisión de la PMO. ¿Por qué? Porque tiene que, la PMO en este proceso, en este ejemplo, tiene que revisar la petición ya que ha sido aprobada por el sponsor y además tiene que asignar un analista de negocio para que pueda ayudar a la persona de negocio para desarrollar esta propuesta de forma más detallada. ¿Por qué? Porque normalmente si es cualquier persona de la empresa, pues no tendrá mucha idea de qué información hay que completar o cuáles son los requisitos mínimos para que esa propuesta pueda seguir adelante, ¿no? ¿Vale? Igualmente, en el proceso, lo que ha pasado es que se han ido copiando todos los elementos que teníamos de nuestro scoring, definition list, o sea, todas estas preguntas y criterios se han ido copiando y vinculando con este elemento. Por lo tanto, ahora tenemos disponibilidad de ver de ir al formulario para hacer el scoring de esa propuesta. Tenemos acceso desde aquí, por ejemplo, a la documentación a la carpeta que acabamos de generar con los documentos que necesitamos rellenar y obviamente podemos editar esta información y modificar la información que necesitemos. Por ejemplo, bueno, tiene presupuesto y voy a decir que el analista de negocio va a ser Megan. Una vez que voy a guardar estos cambios. Bien, aquí podéis ver lo que hemos comentado antes, todos los elementos que habíamos definido en nuestra lista de definición, se está volviendo un poco loco, perdón, pues tenemos los grupos, los diferentes bloques de que queremos hacerle el scoring con las preguntas que teníamos y con la definición para ayudar al usuario a decir, bueno, para entender qué significa esto, ¿no? Del mismo modo, pues aquí podemos poner en este ejemplo, pues el criterio para categorizar esto. Aquí con un slider podemos simplemente poner esta información, categorizar y como podéis ver arriba,
el score está cambiando basado en la puntuación que le vamos dando a cada elemento y en el peso que tiene esa pregunta, ¿no? E igualmente podemos documentar esto y poner una razón por la que estamos poniendo esa puntuación por cada uno de los elementos y entonces queda bueno, pues un proceso bastante fluido. Pero como podéis ver, esto es cómo podemos trasladar esa gestión en Excel que estábamos haciendo a esta herramienta construida con SharePoint, con las herramientas que tenemos, personalizada con Power Apps, con estos formularios, donde en este caso lo que estamos haciendo es consumir información de una lista diferente, donde tenemos todos estos criterios para esta petición en concreto, y podemos, bueno, pues hacer todos estos cálculos y salvar esa información. Voy a ir a uno que ya tiene información para agilizar un poco todo. Y si nos metemos en esta, por ejemplo, pues ya veis, bueno, que tiene esta información, tiene algunos comentarios para justificar cuál ha sido el criterio para ponerle esa puntuación a cada uno de los criterios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues podéis ver la flexibilidad que tiene SharePoint y Power Apps para, bueno, personalizar estas aplicaciones, consumiendo información de diferentes partes, consolidándola en un solo sitio y haciendo el proceso mucho más ágil. Del mismo modo, en la parte trasera tenemos a Power Automate corriendo ese flujo de trabajo que va un poco a organizar nuestro proceso con diferentes aprobaciones y diferentes etapas dentro del proceso para priorizar estos proyectos o estas peticiones que nos pueden venir por cualquier parte empleado de nuestra compañía, ¿no? Todo esto bueno, está fenomenal. Si seguimos con el proceso, el siguiente paso sería bueno, asignar al Business Analyst. Este recibiría una notificación y se pondrían a trabajar en toda esta información. Entonces, esto es el ejemplo de cómo bueno, podemos gestionar esa petición con las herramientas que nos proporcionan. Si yo ahora mismo, esto es un poco más técnico, os enseño cómo rápidamente bueno, el aspecto que tiene esto o las herramientas que hemos utilizado para construir este formulario es simplemente editando el formulario con Power Apps, ¿no? Está cargando y podéis ver que le estamos dando un poco. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, bueno, pues todos los campos que estamos utilizando. Podemos obviamente añadir más campos a esta lista, personalizar esto, añadir diferentes reglas en estos formularios o campos. Y tenemos también aquí el segundo formulario, que es donde estamos consumiendo información de otra lista de SharePoint que está vinculada con nuestra petición. Por lo tanto, una de las cosas que nos está ayudando es Power Automate. Ok, tenemos una nueva petición. ¿Qué voy a hacer? Pues proporcionar todos los artefactos que necesito para esta petición. ¿Cuáles son los artefactos? Pues bueno, uno son los criterios para poder hacer la puntuación de esa nueva idea, ¿no? Voy a copiar todo eso en una lista, vincularlo con mi petición y lo voy a hacer con Power Apps, lo voy a poder visualizar en este tipo de formato, ¿no? Con la flexibilidad que nos da. Si volvemos a SharePoint, bien, pues este es un poco por recapitular los conceptos que hemos estado viendo, ¿no? Y cómo hemos, bueno, gestionado, cómo hemos transformado esto en esta solución usando las herramientas que tenemos disponibles. Creamos nuestra lista de definición. Ahora mismo, si yo modificase estos conceptos o estos grupos, por ejemplo, la próxima petición que entrase cogerían esta versión actualizada. Con esto nos da la flexibilidad para que los cambios no impacten en las peticiones que ya hemos analizado en el pasado y tengamos esa capacidad de auditar lo que ha pasado y por qué un proyecto en el pasado se priorizó con una puntuación
con unos ciertos criterios, si todos los cambios aplicasen de forma retroactiva, pues bueno, perderíamos esa traza de qué pasó en ese momento, ¿no? Entonces, esto en combinación, como he dicho, con Power Automate, que va cogiendo cada elemento y copiándolo en otra lista y vinculándola con el proyecto o con la idea que acabamos de crear, aquí lo podéis ver, ¿no? Donde, bueno, pues vamos creando todos esos elementos y si lo agrupo por proyecto o por idea, pues aquí podéis ver, perdón, nuestro proyecto que acabamos de crear, ¿no? Entonces ha creado una copia con nuestro peso que estábamos aplicando en ese momento y de momento, bueno, no tenemos ninguna puntuación, por lo tanto no está calculando nada más. Pero aquí, de hecho, un administrador podría ver todas las diferentes peticiones que han entrado con los diferentes criterios e incluso, si fuese necesario, aunque no es recomendable, pues bueno, modificar algunas definiciones o si quisieran modificar el peso que se aplicó en ese momento, ¿de acuerdo? Eh, de nuevo, repito, esto es una parte más para la administración y un poco bueno, nuestro modelo de datos, cómo lo estamos construyendo con SharePoint y vinculando todo mediante los campos que tenemos disponibles en SharePoint. Otra de las herramientas, obviamente, estamos recopilando todas estas ideas para bueno, priorizar la PMI, decidir qué proyectos van hacia adelante o no y que incorporamos a nuestro sistema de gestión de proyectos, sea Project for the Web, es la utilización de otra pata de Power Platform, que es Power BI, ¿no? Con esto, pues, bueno, podemos crear informes donde tengamos acceso a todas las peticiones de toda la gente que nos ha enviado, con todas las puntuaciones y un poco hacer un análisis más detallado. De nuevo, esto es un ejemplo bastante básico, bueno, por donde podemos tener las diferentes propuestas, la puntuación que tienen, el estado en el que se encuentran, quién fue que hizo la petición, el sponsor y, bueno, interesante, si tienen presupuesto o no tienen presupuesto, que puede ser algo bastante importante para la decisión final. Si nos situamos en cada una de ellas, pues bueno, vemos la puntuación que le habían otorgado a cada uno de los criterios. Voy a subir un poco, ¿vale? Con el peso que se le asignó a ese criterio y, bueno, el resultado final. Si hacemos también encima, pasamos el ratón por encima del elemento, pues podemos visualizar la razón que hemos puesto en nuestro formulario que hemos visto anteriormente, ¿vale? Para entender, oye, ¿por qué fue ese criterio o fue esa puntuación para los riesgos técnicos o la parte de recursos a nivel financiero, etcétera, ¿no? Pues esto es una funcionalidad de Power BI también que se llaman Tooltips, donde bueno, podéis incorporar información adicional sin cargar la pantalla con muchísima información de texto, por ejemplo, ¿no? Del mismo modo aquí, si hacemos algo similar, pues veremos la descripción del proyecto en concreto, ¿no? Vemos que la puntuación es 6,25 y podemos analizar cuáles fueron los criterios para llegar a esa puntuación. Del mismo modo, aquí podemos ver que, bueno, para lo que más peso ha tenido es la feasibility, en el contrario, pues el static fit ha tenido mucho menos peso en el scoring de esta petición. Podemos también observar cuál es el periodo de tiempo que esperan la implementación de esta nueva idea o este nuevo proyecto y el día que se creó. Igualmente, pues podemos crear un vínculo aquí que nos abrirá la carpeta donde se encuentra la información que hemos ido recopilando de esa petición. Como podéis ver, ya sé que, bueno, voy un poco rápido y hablo un poco rápido, son muchísimas cosas, pero lo que quiero el concepto que quiero que os quedéis es cómo podemos, bueno, crear este proceso, automatizar este proceso usando las herramientas que tenemos en Office 365, ¿vale? La plataforma de Power Platform con Power Apps, Power Automate y Power BI, ¿no? Obviamente, todo esto es un proceso anterior a que decidamos si, bueno, este proyecto va adelante o no y lo metemos en nuestro sistema de gestión de proyectos, bueno, que puede ser, obviamente, Project for the Web o Proyecto Online. En este ejemplo no está automatizado el paso final en el que, bueno, una vez aprobado, se crea automáticamente ese elemento en nuestro sistema de gestión de proyectos. Una de las razones es porque
en Project for the Web todavía esa opción no está permitida por Microsoft, que me imagino que se abrirá en el futuro para que podamos automatizar y dar el paso y copiar la información en nuestro sistema de gestión de proyectos, entonces todo el proceso ya se complete. Y bueno, y porque tiene en este momento tampoco era necesario para este proceso. Entonces, aquí lo que conseguimos es, bueno, pues que gente que tenga la oportunidad de crear nuevas o de solicitar nuevos proyectos en la empresa, nuevas ideas, tengamos un mecanismo utilizando estas herramientas para que la gente lo pueda solicitar, que ya es un cierto proceso implementado y control, y bueno, que podemos ir guiando a las personas a medida que avanzamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que de toda esta parte es todo lo que queríamos ver, ¿no? Un poco por volver a repetir, tenemos una serie de listas donde configuramos el sistema. Tenemos otros elementos como son los creados en Power BI, acceso obviamente a una información mucho más amplia en Power BI, donde estamos combinando información, ahora sí, no solo de estas ideas, ¿no?, que nos están llegando, sino también, como podemos verlas aquí, sino también de proyectos que tenemos en sistemas como es Project Online o en Project for the Web. Desde aquí podemos acceder a la misma información que estamos viendo, antes analizar nuestras propuestas y acceder al resto de informes que tenemos del estado de nuestros proyectos, por ejemplo, en Project for the Web. Entonces, Power BI también juega un papel muy importante en nuestra PMO. ¿Por qué? Porque nos consolida información de diferentes sistemas en un solo sitio, ¿no? Y nos permite, bueno, tomar decisiones o proporcionar información a los gerentes o a los directores para que puedan tomar decisiones con la información necesaria para que sean correctas, ¿no? Entonces aquí podemos ver, pues, bueno, acceso a información de los proyectos que sí han estado aprobados y que estamos haciendo un seguimiento más detallado de esos proyectos, ¿no? Por último, lo que quería, bueno, enseñaros un poco es cómo también podemos, bueno, incorporar esto dentro de nuestro Teams. Nosotros, como he comentado antes, siempre proporcionamos un portal de la PMO, porque creemos que es importante tener ese portal donde todos nuestros documentos, nuestras plantillas, nuestros procesos, la información, las noticias, las funciones, los servicios que ofrecemos a la compañía estén disponibles para todo el mundo, y que si voy ahora mismo, aquí lo podréis ver, es un portal que está vinculado con el team que tenemos aquí, con el equipo, donde, bueno, pues tenemos información de quién es nuestra PMO, las noticias que queremos proporcionar, los eventos que queremos promocionar en ese momento, los últimos documentos, plantillas, los links. Aquí tenemos una opción para ir a nuestro portal de ideas y empezar con el proceso que acabamos de ver, ¿no?, donde la gente, bueno, si entra directamente desde este portal, pues puede acceder. Del mismo modo, pues podemos incorporar ese portal, aunque esté en un sitio diferente, aquí, dentro de uno de nuestros canales. Como podéis ver, esta es la propuesta, y como he comentado antes, obviamente la gente solo vería las propuestas que ellos han creado o que están involucrados en ellas como sponsor o como parte del proceso de aprobación de la PMO, o como la lista de negocio que les está ayudando, donde, bueno, pues desde aquí podrías lanzar una nueva propuesta y empezar a trabajar. Por lo tanto, no te tienes que ir tampoco fuera de este sistema o de Teams para empezar a trabajar con esto. Igualmente, la integración que tiene también Power BI dentro de Teams. No sé si muchos de vosotros, imagino que estáis utilizando Office 365, veis que es muy potente, y no solo para las llamadas o para las videoconferencias, sino para toda la colaboración de los diferentes equipos involucrados en los proyectos, ¿no? Pues aquí igual, accedemos a la misma información desde diferentes sitios. Aquí también podéis acceder a la documentación que ha generado, donde vemos, bueno, pues aquí tenemos nuestro proyecto, podemos empezar a trabajar en estos documentos desde aquí, adjuntar nuevos documentos que nos pide el proceso,
etcétera, ¿no? Y por último, bueno, pues aquí podríamos acceder a, esto es la parte de Power Apps de Project for the Web, donde tenemos realmente todos los proyectos que ya tenemos, bueno, que han sido aprobados y que ya les hemos metido en nuestro sistema, ¿no? Entonces, podemos ver ya una funcionalidad obviamente mucho más, más potente y con muchísimas capacidades más, ¿no? Como se abre uno de estos proyectos, pues podéis ver pues la pinta que tiene todo esto, donde bueno, tenemos aquí nuestro ciclo de vida del proyecto, con las diferentes etapas que tenemos que pasar, con las preguntas que queremos hacer, estamos capturando presupuesto, estamos capturando mucha más información, al igual que bueno, nuestros logs de riesgos, de problemas, de decisiones, de cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que quiero mostrar aquí es que bueno, podemos gestionar esas peticiones que nos llegan desde cualquier parte de la empresa en un paso previo a que las incorporemos en Project for the Web, seamos capaces de puntuarlos y tener un criterio en base a una serie de preguntas que le estamos haciendo al usuario que sea común a todas las propuestas y que podamos tomar decisiones en base a esos criterios, ¿no? Y finalmente, pues, podemos incorporarlo a nuestro sistema de gestión de proyectos y empezar a gestionar el ciclo de vida del proyecto de la forma habitual, ¿no? Bueno, pues esto es un poco todo lo que os quería enseñar y cómo podemos, bueno, pues llevar a cabo esto que estaba en un principio creado en Excel, vamos, creado en Excel y que sé que se ha utilizado por algunos clientes que no tienen las herramientas adecuadas y que te proporciona la opción para crear estas priorizaciones de proyectos para decidir si vamos adelante o no vamos adelante, ¿no? Entonces, ha sido un poco cómo transformar esta hoja Excel en una solución en SharePoint y con a la ayuda de Power Platform, que son, bueno, tampoco hemos utilizado apps muy complejas, simplemente lo que hemos hecho es utilizar listas de SharePoint, personalizarlas, personalizar esos formularios para poder leer información de diferentes sitios y con Power Automate, pues crear esos flujos de trabajo que nos permiten, pues, lo que hemos visto, pues crear una carpeta, copiar documentos, gestionar los permisos, crear los elementos que son necesarios para hacer esa puntuación de nuestra idea y un largo etcétera, ¿no? Es una forma de, bueno, en el último webinar lo que vimos es algo mucho más sofisticado utilizando Power Platform y Project for the Web. En este caso hemos visto una funcionalidad que impacta mucho a la PMO y que es esa capacidad de poder priorizar proyectos según o iniciativas según nos llegan, ¿no? Con una serie de criterios un poco objetivos. Dicho esto, este mismo modelo, pues lo podríamos implementar aquí, ¿no? En Project for the Web con la nueva función, vamos, con la nueva funcionalidad dentro de CDS, donde nos permite crear entidades como pueden ser lo que hemos creado aquí, riesgos, acciones, problemas, decisiones, ¿no? Y podemos extender la solución para bueno, gestionar también esa parte de priorización de proyectos desde aquí. Lo que quería mostraros es otra opción eh, bueno, con la serie de licencias que tenemos disponibles en nuestro entorno de Office 365, ¿no? Pero obviamente cuando llega la parte de ejecutar y de hacer el delivery de ese proyecto, necesitaremos una herramienta de gestión de proyectos más adecuada, bueno, como es Project for the Web. Pues en referencia a la demo y a lo que os quería enseñar hoy, es un poco todo lo que quería ver, ¿no? Que hemos pasado un poco por todas las patas, donde la Power Platform os ayuda a tomar esas decisiones en el proceso de priorización de proyectos y bueno, filtrado de las iniciativas que vamos a poder llevar a cabo, ¿no? Volviendo a la presentación y un poco para eh, finalizar, os dejo también en la presentación bueno, una serie de vínculos aquí para que podáis ver las
funcionalidades que Microsoft está incorporando en su roadmap y que en la parte de Project for the Web y que van a estar y los plazos en los que van a estar proporcionando esa funcionalidad. Igualmente, pues un enlace a las actualizaciones de abril con la funcionalidad también que se está pensando desde el equipo de ingenieros para incorporar a Project for the Web, ¿no? Y por último, aquí os dejo una página con unos enlaces de interés también que os recomiendo que accedáis a ellos si, dependiendo obviamente de los temas que os puedan interesar y para que veáis las capacidades que tiene toda esta plataforma de Microsoft en el mundo del PPM y de la PMO y todas las ventajas que os pueden aportar. Y por último, bueno, dejaros mis datos de contacto. Como hemos dicho al principio, bueno, por cuestiones de tiempo y ser más efectivos, no dudéis en contactar con nosotros, contactar directamente conmigo en LinkedIn o mandarme un email. Una vez que compilemos la grabación de este webinar, os enviaremos la información de dónde podéis acceder a él y la presentación que habéis estado viendo hoy y con los datos de contacto para que, en cualquier duda que tengáis, por favor, poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que os haya resultado interesante. Sé que han sido muchos conceptos explicados de forma muy rápida, pero bueno, es para que os quede un poco la idea de las capacidades que os puede ofrecer la tecnología, ¿no? Para mejorar los procesos que tenéis en marcha o cómo podéis capturar esas ideas de proyectos, hacer una priorización de proyectos con las herramientas que nos ofrece Office 365 y Microsoft. De nuevo, muchísimas gracias y espero que os haya gustado.